Ahora sí, muy buenas noches a todos ustedes. Pues ya aquí el señor Facebook ya anda haciendo de las suyas, pero ya andamos de regreso. Esperemos que ahora sí ya no nos vaya a bloquear el video, porque el otro nos los bloqueó automáticamente, a pesar de que trae esa leyenda de que no se poseen los derechos de autor. Pero bueno, ya saben cómo se las gasta este señor Facebook y que por todo castiga. El señor Zuckerberg de doble moral, como siempre lo he dicho, porque hay muchas páginas que tienen sexo explícito como tal, y a ver, ¿por qué a esas no las castiga? A ver, ¿por qué a esas no las cierra? ¿Por qué no cierra 30 días o cuántos meses? Entonces creo que este señor Zuckerberg pues tiene doble moral, pero pues ni modo, ya andamos aquí, ahora sí. Pues el día de hoy voy a platicarles un tema bastante interesante, pero primero, antes que todo, redes sociales, ya saben, a mí me pueden encontrar como Aequitas et Justitia per Humanis, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, TikTok también ya lo voy a actualizar, ya en estos días espero poder actualizarlo. Esas son nuestras redes sociales. Bueno, música, pues ya vieron que había puesto un poquito de Coldplay, pero pues resulta que el señor Zuckerberg de doble moral, pues que nos banea, nos castiga y nos cortó la transmisión. Entonces, bueno, ya no voy a poner de esa música, porque si no, ¿para qué quieren que nos vuelvan a castigar? Pero bueno, pues el día de hoy vengo a platicarles de un tema pues bastante interesante, un poquito pues diferente, pero bastante relacionado con esta celebración que se le hace pues a las mujeres, ¿no? Por esta conmemoración del 8 de marzo, del Internacional de la Mujer. Sin embargo, no voy a hablar tanto del feminismo, ya he hablado del feminismo. Tampoco voy a hablar de un personaje solamente común, ya en otros programas hemos hablado de María Direns, entre muchos otros personajes como mujeres emblemáticas de estos movimientos o del movimiento feminista. También pues hemos hablado de la diferencia del movimiento feminista igualitario al movimiento feminista radical, que por cierto el día de mañana pues espero que tengan mucho cuidado, porque pues va a estar medio feo el día. Ya saben que se van a manifestar estas señoritas de feministas radicales, entonces tengan mucho cuidado, no se enfrenten, ya sean chicas, chicos, como ustedes se identifiquen, porque pues la verdad es que estas chicas sí son un poquito intensas y a veces no saben ni qué están defendiendo y solamente hacen vandalismo, agresiones. Entonces tengan muchísimo cuidado con este tipo de chicas, con estas personas. Tomen sus tiempos, porque va a haber estaciones que van a cerrar, entonces pues no queda de otra. Así que bueno, el día de hoy yo les voy a platicar, ahora sí entrando a esta parte, pues de un tema que es las primeras mujeres profesionistas a nivel internacional. Digo, no puedo mencionar a todas porque son muchas, pero algunas de las más emblemáticas, como también aquí en nuestro país, porque pues bueno, ya saben que desde la antigüedad siempre ha habido mucho problema con reconocer esa igualdad entre el género. Es decir, siempre se le ha dado más pauta, más proteccionismo, más derechos al sexo masculino que al sexo femenino. Recordemos también que pues cuando se empiezan a formar estas civilizaciones, había algunas civilizaciones que estaban manejadas por las matriarcas, es decir, por las mujeres, y había otras que estaban dirigidas por el patriarcado. Sin embargo, había otras que estaban dirigidas por un patriarcado simbolizado y el cual era dirigido por una matriarca también, es decir, el sistema patriarcal no ha sido autónomo en su totalidad. Muchas veces nosotros como mujeres, digo, en la antigüedad también y en la actualidad todavía se ve que las mujeres en ese sentido fomentamos hasta cierto punto que todavía existe el sistema patriarcal o
este patriarcado como tal, porque bueno, pues todavía hay gente que es muy proteccionista de estos hombres, a pesar de las conductas que pues tienen, que muchas veces hacen menos a la mujer y siempre se entra en este sentido en competencia, ¿no? Pero bueno, hoy voy a hablar de este tema, que son las primeras profesionistas mujeres a nivel internacional y obviamente en nuestro país, como yo les decía. Y esto se relaciona porque, bueno, recordemos que en el Día Internacional de la Mujer el suceso no ha sido del todo agradable porque hubo mujeres que se manifestaron en diferentes puntos, en diferentes países, y cada uno de estas mujeres que se manifestó en ciertas fechas para exigir una igualdad laboral, igualdad en derechos, reconocimiento, emancipación, entre muchos otros derechos a los que ahora ya podemos ejercer. Entonces, en ese sentido, pues en cada país, en cada condado también de cada país, en cada localidad, incluso en nuestro país, pues se dieron muchos movimientos del feminismo. Recordemos, entre los principales movimientos que dieron origen a la pauta del feminismo como tal fue con esta Revolución Francesa, y entre las mujeres participantes pues está María de Reims y otros grupos de mujeres que también eran pues movidas o influenciadas por esta mujer que fue María de Reims, y que obviamente ella fundó en su momento en París el primer periódico de la mujer. Es decir, ese primer periódico no era exclusivo para mujeres, pero aperturaba los trabajos para las mujeres, y obviamente que la directora de este periódico ya como tal, quien lo dirigía, era una mujer, que obviamente también había hombres partidarios de los derechos de las mujeres, como de la emancipación de las mismas, y que se les fueran reconocidas como individuos y que tuvieran los mismos derechos, las mismas obligaciones que una persona del sexo masculino. Luego, gracias a eso, bueno, pues hubo muchos cambios, muchas modificaciones, muchas iniciativas de reformas en diferentes países, y entrando pues en nuestro país también se dieron muchos movimientos de esta índole feministas, y obviamente desde el movimiento de independencia, desde el movimiento revolucionario, que pues en el movimiento de independencia, o en esta independencia como tal de nuestro país, ¿qué pasa? Pues conocemos entre algunas mujeres de estos personajes pues a la Corregidora, conocemos a Leona Vicario, de la que pues se habla muy poco, entre muchas otras mujeres, pero ellas eran las principales mujeres que apoyaban estos movimientos, que no solamente eran de independencia, sino que también ellas fueron las parteaguas para que de esta manera pues la igualdad de derechos se empezara a tomar como tal entre hombres y mujeres, que también los niños y los ancianos tuvieran derechos. Obviamente pues empezaron a haber iniciativas, empezaron a haber cambios, viene la independencia. Luego, dentro de la revolución ya en nuestro país, pues obviamente se da por muchas situaciones, pues que obviamente no había una equidad y una justicia laboral, que les estaban expropiando las tierras a campesinos y a muchas castas como tal, ¿no? De estas mezcolanzas que se dieron con españoles, extranjeros y pues obviamente nuestros ancestros, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues vienen muchos movimientos, y dentro de la Revolución Mexicana había mujeres que ocupaban seudónimos de hombres o del sexo masculino para que ellas pudieran entrar en este sentido como personajes importantes y partidarios de este movimiento, ¿ok? Sin embargo, pues posteriormente se supo que estos movimientos y que muchos planes tácticos y de la milicia para poder tomar puntos estratégicos dentro de la revolución fue llevado a cabo por mujeres que tenían pues seudónimos.
En este sentido, bueno, pues hay otro parteaguas. Luego, pues vienen en estas leyes de reforma y todas estas constituciones políticas, vienen muchos cambios. Entre ellos, pues con Benito Juárez hace estas o permite estas iniciativas que se llevaron a cabo como reformas en la Constitución, en el Código Civil. ¿Y qué permite? Pues obviamente se crea en el Código Civil primero las causales de divorcio, que ahorita en la actualidad ya no están, pero que en ese momento decía que debían de existir ciertas causas para que pues la mujer se pudiera divorciar. Luego pues también gracias a él hubo más apoyo a que una mujer fuera reconocida con derechos y no solamente con obligaciones, y que dejara de verse como un objeto o una propiedad. Luego también pues empiezan a tener estos movimientos donde pues las mujeres ya podían estudiar más, ya podían ser reconocidas. Había en algunos estados de la República que todavía a las mujeres no se les permitía estudiar, y lo que se les enseñaba en estos conventos, recordemos que había escuelas entre comillas que eran conventos religiosos donde eran educadas por estas monjas o estas madres superiores, y pues también por estos sacerdotes que pues obviamente sí les enseñaban a leer, a escribir, pero no a todas se les permitía que fueran letradas o que tuvieran como tal una preparación más allá de pues enseñarles oficios como era tejer, bordar, pintar, que ya pues después la cuestión de la pintura, de la música, ya no fue un oficio, sino ya se convirtió en una profesión. Esto permitió que en estas leyes de reforma y que todos estos movimientos que ha habido sobre las iniciativas de reforma en cuestión de derechos de mujeres, como en muchos otros, ha permitido que pues se empezaran a crear escuelas, se empezaran a tomar en cuenta a las mujeres, y obviamente que pues ellas también empezaran a formar grupos y movimientos políticos en este sentido, donde pues ya las mujeres podían tener un papel más importante en la política, en las artes, en la medicina, en la abogacía como tal, y muchas otras profesiones que pues antes no se reconocían. Recordemos que mucho antes a la mujer se le conocía como una partera. Entonces a la mujer que estudiaba o se le permitía conocer cierto tipo de técnicas, de hierbas, una que otra enfermedad, pues era conocida como partera, es decir, no se reconocía esa profesión, cuando pues en la actualidad ya está la profesión de médico, o en este caso, en el caso de las mujeres, como médica o como doctora, ¿no? Pero finalmente la profesión o el nombre correcto es médico o abogado, seas hombre, seas mujer. Esa es la palabra correcta en el diccionario real de la Academia Española. Ese es el término correcto. Porque no es que sea en un sentido masculino, es un sentido universal. O sea, no hay que transgiversar esta parte, porque pues luego las feministas radicales o estas feminazis, como algunos le llaman, pues todo lo transgiversan. Entonces no es así. Okay. Esto pues ha permitido que en la actualidad ya existan infinidad de profesiones en las que puedan competir en igualdad, entre comillas, entre hombres y mujeres y cualquier persona como tal, sin importar el género con el que se identifiquen. Sin embargo, pues es bueno conocer esta parte, porque todos somos, o la mayoría de las personas que pues se dedica a trabajar en fundaciones, o que pues son profesores de alguna universidad, de alguna preparatoria, de algún CCH, o que trabajan en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, o en todas estas asociaciones, pues obviamente deben de conocer los antecedentes de los movimientos feministas.
Es claro que pues las feministas radicales, que estas usan su moñito morado, su paliacate morado o verde, pues muchas de estas mujeres desconocen todos estos temas como tal, porque pues no saben por qué están luchando. Sin embargo, pues obviamente es importante que ustedes sepan que dentro de estos movimientos feministas, para que se pudieran dar, pues obviamente primero tuvo que haber unas iniciativas de ley a nivel internacional y no solamente interno en nuestro país, para que de esa manera pues obviamente se crearan escuelas, se crearan institutos, se crearan secundarias, primarias, preparatorias, escuelas medio superiores dedicadas a las mujeres. Posteriormente pues ya fueron escuelas mixtas cuando viene esta parte de estas reformas en el artículo tercero, si no mal recuerdo, que es de la educación, que debe ser laica, gratuita y demás. Pero principalmente había escuelas para hombres y había escuelas para mujeres. Decían que pues no se debían de mezclar, ¿no? Que porque supuestamente las mujeres eran alborotadoras, ¿no? Estos comentarios se dice, y históricamente todavía hay antecedentes, que todos estos comentarios eran misóginos, y de hecho sí son misóginos porque pues obviamente eran mencionados en pláticas de caballeros, en este sentido, de hombres, incluso del mismo clérigo, es decir, de los sacerdotes, obispos y demás, porque decían que la mujer era para pues traer hijos al mundo y quedarse en su casita, hacer las tortillas, la comida y cuidar a los hijos, ¿no? Cuando decían que el único que tenía el derecho de desarrollarse era el hombre. Sin embargo, pues hubo hombres que se dieron cuenta que pues las mujeres tenían o tienen, hasta en la actualidad tienen un papel muy importante, y que pues obviamente es a la par del hombre, es decir, una mujer y un hombre puede hacer cualquier actividad en general al mismo nivel, siempre y cuando sea instruido tanto el hombre como la mujer, ya sean actividades pues intelectuales, manuales, operativas, de cualquier índole. Cualquier persona las puede hacer siempre y cuando tenga esa capacitación. Entonces, de esta índole, pues obviamente sí se relacionan estas primeras mujeres profesionistas con los movimientos feministas igualitarios, no radicales. Aquí nada que ver con el movimiento feminista radical como ahora se maneja, sino con el verdadero movimiento feminista o el movimiento igualitario como tal, porque había un movimiento feminista liberal e igualitario, y había otro movimiento feminista ya más exclusivo únicamente al sector de la mujer. Pero en la mayoría de los países, como lo fue Francia, como lo fue España, ellos manejaban el feminismo igualitario liberal, es decir, que tenía que haber libertad e igualdad para cualquier persona de cualquier edad, porque pues todos nacemos con derechos, todos adquirimos obligaciones, y por eso viene la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en los cuales se estipula entre algunos artículos, los primordiales, que todos nacemos libres. Todos tenemos derecho a una identidad, a un nombre, a que se nos designe un sexo, y obviamente todos nacemos con un sexo. Aquí no, digo, yo no pretendo agredir a nadie, para que nadie se me vaya a sentir, ni me quieran banear el video ahora por esto. Pero lo cierto es que todos nacemos con un sexo que ya viene predeterminado pues desde el nacimiento, que ahora en la actualidad, que porque si la persona hoy ya no se identifica como una chica y se identifica como un chico, y que etcétera, bueno, eso ya es otra cuestión que obviamente yo respeto, es muy respetable, pero hay que tener en cuenta esa parte. Todos nacemos con un sexo, ¿sí? Un sexo que ya traemos del nacimiento, ¿sí? Ahora, esta parte,
como yo les decía, se relaciona mucho con esto del movimiento feminista. ¿Y por qué? Porque cuando hubo la oportunidad que las mujeres pudieran entrar ya como tal, cuando hay civilizaciones en partidos políticos, ocupar cargos no solamente políticos, sino también en el sector privado, que se hicieron músicas, directores de orquesta o directoras de orquesta, médicos, enfermeras, astronautas. Pues obviamente son mujeres que han tenido que enfrentar muchas situaciones que a lo mejor en la actualidad vemos que salen en revistas, muy bonito todo y todo lo adornan, pero realmente detrás de todo eso son mujeres que, como cualquiera de nosotras, ha sufrido mobbing, es decir, en este sentido, pues acoso laboral, hostigamiento laboral, bullying también, o es decir, acoso genérico, han sufrido discriminación. La mayoría de nosotras como mujeres hemos sufrido eso, hemos sufrido discriminación de nuestro propio género, hemos sufrido discriminación del género opuesto, hemos sufrido mobbing laboral de cualquier género, sea hombre, sea mujer o de cualquier compañero. La mayoría de las mujeres lo hemos sufrido. También hay hombres que lo han sufrido, ¿sí? Muchas veces los hombres que han sufrido este tipo de acosos y de hostigamientos son dirigidos por mujeres que desafortunadamente desconocen la realidad de un verdadero movimiento feminista, ¿ok? Pero bueno, aunado a esto, ¿qué pasa? Que todos en algún momento de nuestras vidas hemos sufrido ese acoso laboral, psicológico, físico, ese hostigamiento. Y en el caso de las mujeres, pues estas mujeres tuvieron que enfrentar mucho, tuvieron que enfrentarse a los hombres, a que les cerraran las puertas, a que no las dejaran entrar a la escuela, a que sus familias las desheredaran, porque muchas de estas mujeres, aunque no lo crean, sus familias, a pesar de ser familias pudientes, las desheredaron, porque pues en la antigüedad y todavía en la actualidad, en ciertas áreas, en ciertos países, se le da una crianza a la mujer para que se case, para que esté con sus hijos, para que obedezca al hombre, como por ejemplo estas mujeres marroquíes es un ejemplo de ellos, entre muchos otros. Estas mujeres, pues obviamente por sus usos y costumbres, traen muy arraigada esta parte de esta cultura, y que siempre deben de obedecer al hombre, ¿no? Que siempre pues deben de estar en atención a lo que el hombre diga, que si el hombre no le da permiso de trabajar, no puede trabajar, que si no le dan permiso de estudiar, pues no puede estudiar, ¿no? Entonces, en este sentido, a eso vamos. Estas primeras mujeres profesionistas como tal, pues dieron pie a que estos movimientos feministas pudieran crecer, y no solamente eso, dieron pie a que el día de hoy la mayoría de nosotras como mujeres, ya sea que haya aprendido un arte, un oficio, que únicamente por algunas circunstancias solo pudiera estudiar la preparatoria, pero ha permitido que la mayoría de las mujeres en la actualidad tengamos un empleo de lo que ustedes quieran, pero pues ha permitido eso, independientemente de aquellos oficios pues de la antigüedad, que sabemos que hay mujeres que pues hasta la actualidad se dedican, y que ahora pues ya en algunos países pues estas personas que dan servicios sexuales, ya en algunos países pueden afiliarse a un sindicato especial, pues también para que ellas puedan verlo de una pensión ya cuando estén mayores, tengan derechos a la salud, etcétera, ¿no? Entonces, en este sentido, ha permitido que en la actualidad la mayoría de las mujeres podamos estudiar, tengamos una educación, tengamos un empleo, que tengamos derechos laborales, derechos civiles,
que tengamos incluso más derechos de los que un hombre pueda tener, porque pues ya tenemos derecho en este caso los permisos de maternidad. Hay un permiso especial para papás y para mamás, que cuando un hijo tiene una enfermedad terminal y está en cuidados paliativos, tiene derecho a irse un año sabático, obviamente con algunas circunstancias que el servicio médico, en este caso el Seguro Social o el ISSSTE o su servicio médico, indique y que la ley establezca, y obviamente no se van a ir con un sueldo mensual al 100%, pero van a tener un apoyo en este caso de la institución de seguridad como tal. Entonces las mujeres ya tenemos muchísimos otros mucho más derechos que un hombre. Una mujer, si está embarazada, no es que, digo, sí se dan los despidos, pero es muy difícil que la puedan despedir. ¿Por qué? Porque entonces en ese sentido, cuando viene una demanda derivada de un embarazo y que fue a partir del momento en que pues esta mujer da aviso a su trabajo que está embarazada y que al poco tiempo la despiden, pues en ese sentido no les conviene, porque es una situación compleja también para las empresas. Entonces las mujeres ya tenemos mucho más derechos que los hombres. Tenemos derecho a pedir un permiso por maternidad, no solamente descansar pues el periodo de lactancia, sino también, es decir, si trabajan en instituciones de gobierno o en algunas instituciones que lo permitan, tener un horario flexible que va de entre las 8 a las 3:30, 4 de la tarde, o de las 9 a las 4 de la tarde, que es entre comillas un horario de medio tiempo, para poder salir y pues atender a sus hijos, ¿no? Ahora, en este sentido, pues eso ha permitido que en la actualidad pues seamos mejor vistas, que pues ya tengamos estos derechos, que ya tengamos una profesión. Pero bueno, en la antigüedad, ahora sí, hay unos artículos que yo encontré que son muy muy interesantes. Uno de ellos es de María de Lourdes Alvarado. Este artículo es muy muy bueno, por si alguien quiere en algún momento buscarlo, puede googlearlo y pues les va a salir. Esta investigación se hizo en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. Esto viene de la publicación del año 2016 y es las primeras profesionistas mexicanas. Entonces aquí es un punto bien importante, porque bueno, pues obviamente, ¿por qué viene esta parte? Por esas investigaciones que se han hecho de cómo las iniciativas de reforma, cómo históricamente hasta la actualidad la mujer ha podido tener un progreso, a lo mejor no el progreso deseado, pero sí ha tenido un progreso a cómo en la antigüedad se manejaba, ¿no? Ahora, en este sentido, pues, ¿qué habla? A partir de, ellos nos hablan a partir del siglo XIX hasta la actualidad, pero principalmente nos referimos a estas primeras mujeres. Así que bueno, primero les voy a hablar un poco sobre las primeras profesionistas en nuestro país como tal, mencionándolas algunas de ellas, y luego vamos a esa parte internacional. Entre esas mujeres internacionales súper importantes encontramos a María Curie. Es María Curie, ¿verdad? María Curie, sí se pronuncia así, ¿verdad? A María Curie. Es que aquí le pregunto a mi producción que anda por ahí lejos, pero una de estas mujeres es María Curie. La verdad es que ella también se las vio muy difíciles. De hecho, hay una serie de esta mujer en Netflix, por si la pueden ver, está bastante interesante, porque pues ella hace muchos descubrimientos. Su esposo con un 7, bueno, ahorita se les cuento, pero rápidamente, entre ella y su esposo, que eran científicos, pues hicieron muchos descubrimientos. Pero bueno, ahora, en esta parte, vamos aquí. El interés principal de la educación
en general siempre ha sido el desarrollo del individuo, hombres, mujeres, niños, ancianos. Ahora, cuando se plantearon aquí los movimientos periodísticos o los primeros movimientos periodísticos en nuestro país, lo que siempre hacían era tomar en cuenta muchos puntos de vista. Entre ellos pues hubo escritores y escritoras mujeres que obviamente no eran reconocidas, por tanto pues tenían que utilizar seudónimos que no fueran de mujeres, sino utilizar seudónimos con nombres de hombre o masculinos. Ahora, entre ellos hay una especie de leyenda que surge en el estado de Querétaro a partir del año 1808 de un personaje o una personaje, porque aquí sí era la referencia a una mujer, conocida como la viuda queretana. ¿Quién era esta viuda queretana? Bueno, esta viuda queretana, hay muy pocos datos, pero se dice que esta viuda queretana fue María Josefa Vergara y Hernández. Esta mujer pues fue filántropa, benefactora y altruista dentro de nuestro país. Esta mujer, bueno, pues hizo muchas cuestiones, muchas obras benéficas, no solamente para las mujeres, sino también para los niños, para las personas mayores, para las personas de muy bajos recursos. Ahora, ella pues obviamente era apoyada en este sentido pues por su esposo Miguel Domínguez Trujillo, y lo que hicieron es que ellos empezaron a crear obras benéficas en este sentido para que pues todos pudieran tener acceso a una educación, si no era muy completa, por lo menos supieran leer y escribir pues las personas de bajos recursos, en este caso pues los indígenas o las personas que venían pues ahora sí de familias muy pobres y que no podían pagar una educación o que no podían mandarlos a un convento, porque pues también en los conventos se pagaba una cuota y pues no tenían. Entonces muchas de estas personas que eran indígenas o que venían de la sierra, pues lo único que eran trabajar de campesinos, de costureras, y no sabían leer. Entonces esta mujer, que parece ser conocida como la viuda queretana, hizo muchas de estas obras benéficas. Entre ellos pues hizo una casa para los huérfanos, para las mujeres y los hombres que tenían algún impedimento para poder trabajar. Lupillo Sánchez, saludos. Ay, muchísimas gracias. Te sigues viendo genial, muchas gracias. Pues aquí andamos. Pero bueno, como les decía, esta mujer junto con su esposo hicieron pues casas, pues sí, casas o albergues, que obviamente ellos eran los principales benefactores, porque pues obviamente era un matrimonio acomodado con ciertas propiedades, y que eso les permitió crear una de las primeras casas de huérfanos y para mujeres y hombres que tenían impedimentos de trabajar. ¿Qué es con estos impedimentos? Bueno, que pues obviamente tenían algún tipo de discapacidad, como tal, que no les permitiera realizar algún trabajo. Es decir, que a lo mejor si eran personas invidentes, que si eran personas que eran sordas, o que eran mudas, o que a lo mejor tenían alguna amputación en su cuerpo o alguna malformación, y que pues obviamente eran abandonados por sus familias, y que pues también no se les daba trabajo. Ella los albergaba ahí, les enseñaba ciertos oficios para que ellos pudieran sobrevivir, y pues en ese sentido ella les daba una casa, un hogar, y pues obviamente pues ella o ellos los mantenían como principales benefactores. Sí hubo otros benefactores dentro de este proyecto, pero realmente la mayoría era absorbida por este matrimonio y sobre todo por este personaje conocido como la viuda queretana.
Ok, ahora ella pues murió a los 62 años, imagínense. Esta mujer falleció a los 62 años, realmente no era una persona muy grande, no se sabe de qué falleció, pero bueno, pues al fallecer deja instrucciones a su apoderado legal, es decir, a su abogado, para que siguieran con estos proyectos, y obviamente con ella siguió apoyando también a conventos para que pues estas personas no perdieran un hogar y pues tuvieran un hogar más o menos digno donde terminar sus días, ¿no? Ahora, esta mujer pues obviamente decía que la educación era escasa o que era prácticamente nula para las mujeres, y que pues lo que se necesitaba era brindar una adecuada educación tanto a las mujeres como a sus hijos, y obviamente también a las personas mayores. Otra de estas mujeres emblemáticas fue una escritora conocida con su seudónimo La Coleguita. Esta mujer, pues obviamente su oficio, porque aquí todavía era un oficio para las mujeres, era de ser una literaria, y que pues era una autora de ciertos artículos, principalmente de artículos dirigidos hacia a las humanidades o ciencias de la humanidad. Ok, ella pues también al principio no fue reconocida como una mujer profesionista, porque recordemos que solamente los hombres podían ser profesionistas o tener una profesión. Ahora, en este sentido, pues gracias a todos estos cambios que hubo, en 1867 se fundó la primera escuela secundaria de personas del sexo femenino, es decir, la primera escuela secundaria para mujeres o para señoritas, ¿sí? Esto, pues, ¿qué hizo? Creó sobre todo una educación femenina en nuestro país, que no solamente les enseñaba oficios, también pues les enseñaba de muchas materias, entre ellas matemáticas, historia, biología, lo que se podía enseñar en ese entonces de cierto tipo de materias. Recordemos que en ese sentido, pues en esa época la sexualidad no era bien vista, incluso la misma anatomía era muy compleja, porque decían que la anatomía solamente podía ser conocida por un hombre y controlada por un hombre, cosa que pues no es cierto, ¿verdad? Ahora, en este sentido, ¿qué pasa? Pues se ofreció que las mujeres pudieran tener una educación, que se capacitara a estas chicas también para el desempeño de algún oficio. En la actualidad, en la mayoría de las secundarias existen pues una tira de materias en general, y aparte existen estos talleres que pues ahora también son una materia, pero está el taller de, bueno, hay muchos talleres diferentes, pero de los que yo todavía recuerdo en mi época era el de mecanografía, el de cocina, el de, creo que costura, sí, creo que costura, sí, costura, ¿no? A corte y confección, es que aquí la producción me está guiando. Corte y confección, máquinas y herramientas, incluso contabilidad, en algunas escuelas se hizo como un taller. Entonces, ¿qué pasa? Gracias a esta primera escuela del sexo femenino o para mujeres, se crean estos talleres aparte de la tira de materias en general. ¿Qué había en estos primeros talleres? Pues cocina, corte y confección, mecanografía, prácticamente eran estos talleres, bordado, también dibujo, incluso música, en las que se les permitía que las mujeres pudieran tocar algún instrumento, como lo era la flauta, que eran instrumentos como más delicados, porque decían que las mujeres tenían que ser como muy delicadas en ese sentido y como muy feministas, ¿no? Entonces, eso es lo que viene con esta primera escuela para señoritas o la secundaria de niñas.
Ahora, en este sentido, pues estos logros permitieron que posteriormente se creara una escuela nacional preparatoria para mujeres también. En estos, bueno, pues su fundación fue a partir de diciembre de 1867 como tal, y pues obviamente una de las primeras estudiantes de este plantel fue Matilde Montoya. Este personaje más adelante tiene un papel muy importante y cargos bastante importantes. Y bueno, a partir de eso, en 1882, las mujeres ya pudieron acceder a la preparación necesaria para pues realizar ciertos oficios, para tener carreras profesionales impartidas en diversas escuelas, ya no solamente en escuelas para mujeres, sino en escuelas mixtas como tal. En este sentido, pues de las primeras mujeres fue Matilde Montoya, Columba Rivera, María Sandoval y Dolores Rubio. Fueron de las mujeres más emblemáticas en ese momento y que tuvieron la oportunidad de empezar a estudiar ya una profesión reconocida como tal, es decir, que se les diera un título y que se les diera un número que ahora se conoce como un número de cédula, que en ese entonces se conocía como un número de matrícula. Para que de esta manera pues fuera reconocido esos estudios a los que se habían dedicado estas mujeres, y por consiguiente no solamente en nuestro país pudieran ejercer esta profesión, nuestros estudios, sino también dependiendo pues de la profesión en el extranjero pudieran llevarla a cabo. Ahora, ¿qué pasa con esta parte? Pues aquí en este sentido, pues estas mujeres comienzan a ser letradas ya como tal, es decir, no solamente saben leer y escribir, sino ya saben de ciencia, de matemáticas, de educación, de escritura, entre otras, saben incluso artes u oficios. Ahora, en el diario oficial y el periódico El Nacional hubo un proyecto llamado Ley Orgánica de Instrucción Pública en el Distrito Federal, es decir, hoy Ciudad de México. Esta iniciativa fue firmada por un personaje conocido como Ezequiel Montes. Un personaje filántropo, abogado, miembro del Partido Liberal y ministro de Justicia de la Instrucción Pública del gobierno del presidente Manuel González entre el periodo de 1880 a 1884. ¿Qué pasa? Bueno, pues este personaje era muy partidario que las mujeres tuvieran las mismas oportunidades que los hombres. Por tanto, él apoya esta parte de la supervivencia, es decir, que la Escuela Nacional Preparatoria y de Filosofía pues siguiera teniendo un auge mayor, que siguieran surgiendo estas escuelas, ya no solamente dirigidas a mujeres, sino que entonces de esa manera fueran mixtas, es decir, que se le permitiera la convivencia general entre hombres y mujeres. Ahora, en este sentido, pues esta escuela secundaria para señoritas fue un proyecto difícil en este sentido de arrancar, pero también eso permitió la guerra de reforma, es decir, gracias a todas estas reformas o iniciativas de reformas que se permitieron, leyes de reforma también, pues permitió que la mujer pudiera entonces empoderarse de esta manera y ocupar en ese sentido cargos mayores y estudios mejores. Luego, el Congreso también propuso facilitar a las jóvenes el acceso a la Escuela Nacional de Medicina. Antes de que se les pudiera permitir a las mujeres estudiar otras carreras o ser reconocidas en otras carreras, los hombres decían que para que una mujer pudiera hacerse notar, tenía que demostrar en la medicina
que ella podía ser capaz, porque recordemos que los médicos pues siempre se les ha conocido o en algunos lados hay gente que les conoce como los matasanos, los carniceros, porque pues siempre se les veía con sus batas llenas de sangre, con instrumentos muy sofisticados y algunos como que se veían muy abruptos en ese sentido, pero que decían, bueno, primero la mujer nos tiene que demostrar que puede con este trabajo, ¿no? Entonces se le da el acceso a la mujer a la Escuela Nacional de Medicina. Se crea un instituto de medicina dedicada a la educación de las mujeres. ¿Por qué? En la antigüedad pues había hombres médicos y había parteras que estaban en la sierra. Normalmente a las parteras pues se les morían las mujeres que tenían bebés y a veces hasta los bebés, no porque no supieran, sino porque no estaban, una, bien instruidas, dos, porque no tenían pues, las herramientas necesarias para traer un bebé como tal y atender a la mamá. Había muchas se desangraban, entre otras cuestiones, o los bebés no eran bien aspirados, etcétera. Entonces pues se peleó tanto para que la mujer pudiera tener una educación de esta índole. Luego recordemos, los hombres pues obviamente trataban muy mal a las mujeres en este sentido. Cuando les tocaban exploraciones las trataban muy mal. Hasta en la actualidad tanto hombres como mujeres que son doctores, hay algunos que son muy salvajes y terminan lastimando a las mujeres, pero no siempre ha sido así. Entonces se permite que la mujer pues tenga esta educación y por tanto pues obviamente entran un grupo de mujeres a las cuales pues antes de poder accesar a esta educación se les hacían una serie de entrevistas, se les hacían una serie de exámenes y si pasaban pues obviamente ya les permitían que pudieran estudiar, pero pues obviamente después fueron mandadas a la educación como tal, porque no podían crear una escuela exclusiva para mujeres, porque pues no todas las mujeres tenían la oportunidad para accesar a esta educación, porque era muy cara, porque no todas las familias tenían dinero para pues pagar una educación de una mujer, ¿no? Entonces pues eran mandadas a escuelas con hombres y los hombres crueles como siempre o la mayoría de las veces que pues trataban muy mal a las mujeres. Entonces imagínense en ese momento llegar tú como mujer a pues estudiar y que pues no te dejen los hombres, que no te permitan el acceso a las clases, que te hagan menos. O sea, sí fue en este sentido pues muy delicado, ¿no? Luego después de esto hay un proyecto de la creación de una universidad ya como tal, pero mixta. Luego, esto pues en el estado de Sinaloa como tal, para que pues en este sentido se impartiera la educación pareja para hombres y para mujeres. Luego, como ya les mencioné, con esta secundaria de señoritas, existió una ley orgánica de instrucción pública de 1867, que fue el parteaguas para que de esta manera se crearan estas escuelas. En su artículo 7 dice que otorgaba a las jóvenes el derecho a asistir a los cursos de las escuelas profesionales y de presentarse a los exámenes que en ellas tengan lugar, obteniendo al fin de la carrera diplomas especiales. Es decir, no eran diplomas como tal que se les daba en general a los hombres, tenían que crear pues unas especies de matrículas especiales y decían, las alumnas podrán obtener los mismos títulos que los varones, pero no siempre fue así. Ahora, esto pues permitió que obviamente gracias a este artículo se pudieran crear más escuelas y que entonces ya las existentes tuvieran educación mixta como tal. Ahora, este personaje de Matilde Montoya, pues obviamente
ella logró estudiar la carrera de medicina en nuestro país, ¿sí? Ella tuvo un gran reto porque tenía que estudiar a la vez en la escuela preparatoria y a la vez estudios profesionales o profesionistas en este sentido. Logró convertirse en la primer médico cirujano en nuestro país en 1887. Ella es la primer mujer en obtener un título en la profesión de medicina. Luego, también hay otra mujer muy importante en este sentido, que no solamente fue Matilde Montoya, sino otra profesionista, sobre todo para las leyes, es decir, como abogado. Porque pues en cada profesión pues siempre va a haber una primer mujer, pero pues no todas fueron como muy emblemáticas. Esta mujer pues obviamente sí fue muy emblemática porque ella tuvo que enfrentarse a esta parte de que los caballeros pues la trataban mal, tenía que ir a una escuela mixta, no se le permitía hacer los estudios completos, se le obligaba a que tuviera ambas preparaciones y obviamente pues era difícil, ¿no? Ahora, luego de eso vamos a esta parte aquí. Otra de las mujeres más emblemáticas está María Asunción Sandoval Olaiz o María Asunción Sandoval de Zarco, otra de las primeras profesionistas en nuestro país como tal. Ella, abogada y la única en su generación como tal, es decir, esta mujer también se enfrentó a una situación muy compleja para que pudiera terminar su carrera en abogacía. Fue otra de las mujeres que pues tuvo que pues atravesar grandes retos porque decían que el derecho solamente lo podían entender los hombres, lo podían manejar los hombres, y la realidad es que no es así. También pues las mujeres podemos llevar a cabo esta cuestión de el derecho. Ahora, luego de esto vamos a esta parte. Hay otra mujer bastante importante en este sentido, no solamente en medicina, no solamente en derecho, sino también aquí hay una mujer, la primera mujer que ejerció una profesión en toda América Latina, es decir, no solamente en el extranjero, no solamente a nivel local, sino a nivel internacional. Ella fue Margarita Corner, como tal, que ella fue la primer médico odontólogo en la escuela de medicina, porque no es lo mismo ser médico general o médico partero que ser un médico odontólogo. Para esto, pues obviamente la odontología, quienes la practicaban hasta eran los barberos, ¿no? Ellos, tú ibas y te sacaban una muela, aunque te estuvieras desangrando y ya. Pero aquí realmente la primera mujer que fue odontólogo o conocida como odontólogo a nivel de América Latina como internacional fue Margarita Cor y Salazar, hija de Agustín Cor y Paz de Salazar. Ella nació el 22 de febrero de 1864. Ella fue apoyada para que pudiera estudiar y ejercer esta carrera por su propio hermano. Ahora, en este sentido, también podemos encontrar a otras mujeres que pues han podido ser profesionistas, han podido tener otros oficios como tal. Luego, ya hablando de una mujer como tal,
que fue vista como música, ya como una profesionista, encontramos a Maria Grieber entre 1894 y 1951. Fue la primera, bueno, ya como tal, música mexicana en el éxito profesional como tal en un concierto. Su primera canción fue A una ola, compuesta a los 18 años. Imagínense a esa edad. Digo, ahorita pues ya vemos a personas mucho más jóvenes, teniendo estos éxitos, siendo unas grandes eminencias. Alguien a quien ya es más en la actualidad, la verdad es que ya no es tan antigua, sino ya es más hacia acá. Encontramos a la primera mujer astronauta. Es importante a ella mencionarla porque hemos sabido de astronautas hombres y que pues el primer hombre de la luna y que muchas cuestiones. Sin embargo, imagínense una mujer llegar a ser astronauta. No cualquiera, la verdad que debe de ser bastante inteligente. Ella es Helen Ochoa. Esta mujer es física, o fue física, científica y astronauta de la NASA como tal. Ella recibió una medalla en 1997 y un premio a la herencia hispana, ¿ok? Su trayectoria, bueno, pues es una persona que es ingeniera eléctrica, fue ingeniera eléctrica en la Universidad de Stanford, es investigadora en el Centro de Investigación Ames de la NASA y ella pues tiene 3 patentes, imagínense 3 patentes sobre un sistema óptico, reconocimiento de objetos y otro para retirar el ruido de las imágenes. Jefa de Intelligent Systems Technology Branch. Esta es otra mujer que la verdad es que sí llegar a ese punto es... No, pues, tiene que ser una persona sumamente dedicada a los estudios, con oportunidades. Ahora, entre otras mujeres que encontramos, ya así como, pues una embarradita, Marie Curie. Como les digo, hay una serie de esta mujer en Netflix que pueden ver ahí algunos capítulos o la mayoría de los capítulos de esta mujer, y también hay una película en la que pues nos muestra cómo esta mujer se tuvo que enfrentar a estos hombres crueles, a que no todos le dieran el apoyo. Ella tuvo grandes investigaciones, se casó con un científico, pues el científico pues fallece, ella se queda como madre de familia, como científica, y pues eso permitió que entre los avances estén los rayos X como ahora los conocemos, que pues eso ha permitido ver si una persona tiene fracturas, qué tipo de fracturas, entre muchas otras investigaciones que pues esta mujer pudo hacer. Encontramos a Maria Direms como tal, que pues ella también fue una persona muy letrada. En la antigüedad pues encontrábamos pues a muchas otras mujeres, entre ellas a Hipatia de Alejandría como tal, pero finalmente ya como en una profesión es Maria Direms, es Marie Curie. Hay muchos premios Nobel de muchas mujeres, incluso Sor Juana Inés de la Cruz fue una mujer que también fue muy reconocida y ha sido muy reconocida porque fue de las primeras mujeres que llevó a cabo la poesía, estos sonatos que hasta la actualidad se siguen leyendo, se siguen escuchando, los siguen interpretando muchas personas. Digo, en mi época, en la secundaria, nos tocó por ahí recitar poemas de Sor Juana Inés de la Cruz. Todavía me acuerdo un poco de uno que otro soneto, si no me recuerdo. Entonces, todas estas mujeres
se tuvieron que enfrentar a muchos obstáculos para llegar a ser mujeres reconocidas, pero la primer médico, la primer abogado, la primer astronauta, la primer músico e intérprete, estas mujeres dieron pie a que el día de hoy pues existan todas estas profesiones que puede estudiar una mujer, ya sea una carrera técnica, ya sea una profesión, una maestría, un doctorado, una especialidad, etcétera, ¿no? Y pues también obviamente hay muchos oficios que pueden ser impartidos también por mujeres y que pues ha permitido que muchas de estas mujeres o la mayoría de las mujeres salgamos adelante, tengamos un trabajo. En la actualidad, a las parteras ya también se les conoce como una especie de profesión el ser una partera. Ellos ya también tienen una certificación especial como mujeres parteras, es decir, que no tienen todo el grado de estudios de una profesión, pero por el tipo de experiencia que tienen, del conocimiento, pues ya también se les reconoce a estas mujeres para que también estas mujeres puedan atender. Se les ha dado una educación de primeros auxilios, se les brindan talleres. Así que bueno, esto es por mi parte. Espero que les haya gustado el programa. Ya más al ratito va a estar en el canal de YouTube para quien lo quiera ver. Gracias a los que fueron, los que vinieron, los que los vayan a ver más al ratito. Muchísimas gracias. Pues saludos para todos. Yo los veo la siguiente semanita. Ya tengo por ahí 2 programitas que me pidieron, entonces tengo que ver. Si gustan algún tema en específico, pueden pedírmelo al inbox de Fiat Justitia per Humanis, porque no contesto inbox en otros lados más que en ese. El tema que quieran. Estoy viendo lo de el hilo rojo y otro programita que también ya me pidieron por ahí, entonces voy a ver cuál es el que preparo primero. Así que si el gran arquitecto del universo pues nos los permite, estaremos la siguiente semanita aquí con ustedes. Ya saben, larga vida y prosperidad para todos ustedes. Esto es al progreso del género humano, por amor a la humanidad, pues para que conozcan un poquito más de todo este tema, que realmente es cultura general y que es para que sepan de dónde surgen las posibilidades que tenemos ahora, los derechos que tenemos ahora, que pues no nos las hemos visto tan difíciles como esas primeras profesionistas, pero que pues estas mujeres han realmente significado algo muy importante para estos verdaderos movimientos feministas, y no como este actual movimiento de feministas radicales o que se hacen llamar feminazis, que realmente pues les falta mucho que aprender de un verdadero movimiento, porque hay mujeres que han tomado armas efectivamente, o se han tomado en armas o han tenido que entrar a una guerra realmente porque está en juego su libertad, no solamente la libertad de su país, sino su libertad como individuo, porque pues esas mujeres en su momento tuvieron que tomar armas para poder asegurar un reconocimiento de sus hijos y que sus hijas no fueran objetos sexuales, que no fueran vistas solamente como propiedad, sino que fueran vistas como un individuo que no solamente tenía obligaciones, sino que también tenían derechos, para que no vivieran una vida de violencia, para que no fueran maltratadas, para que no los obligaran a practicar el sexo servicio, para que no fueran objeto de trata de personas, tráfico de órganos, entre muchos otros. Así que bueno, pues muchísimas gracias a todos ustedes. Ya saben, esto es al progreso del género humano. Espero que todos se encuentren bien. Ya son 10:19 de la noche, así que ya me despido de todos ustedes. Muchísimas gracias. Nos vemos la siguiente semanita.